Ya el señor Aníbal Torres llegó a su límite. Creo que lo que corresponde en términos navales es el relevo. Este señor ya no puede seguir siendo presidente del Consejo de Ministros porque ya llegó al extremo con esta falta de respeto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la Policía Nacional. Nosotros vamos a ir rápidamente en un enlace vía Zoom con Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa. Bienvenido, señor Moscoso, a Exitosa Perú. Karina, muy buenas tardes y a través suyo un saludo a todos los televidentes y oyentes de Exitosa. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que ha hecho el premier, nuestro premier Aníbal Torres, con estas declaraciones? Porque mucho se habla de la moral, ¿no? Pero yo he escuchado la moral más en el tema de la Policía Nacional. ¿Los militares también necesitan esto de la moral o ellos tienen otro tipo de entrenamiento? Ellos son distintos, ellos están preparados para la guerra. Karina, yo quisiera comenzar esta reflexión con dos aspectos que creo que son importantes. En primer lugar, en mi condición de almirante de la Marina de Guerra, de ex jefe del Comando Conjunto y también, ¿por qué no decirlo?, como ex ministro de Defensa, tengo que rechazar categóricamente las expresiones del señor Aníbal Torres, que con esas infelices expresiones ha faltado el respeto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Bien lo ha dicho usted, una parte importantísima de nuestra formación como militares, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es la moral. Y la moral muchas veces significa la diferencia entre el siguiente paso que se da para cumplir el objetivo y cumplir con la misión o no. Entonces, las expresiones estas irrespetuosas del señor que de ninguna manera, con ese tuit que también acaba de mencionar usted, donde a las 11:30 de la noche, creo, poco obligado por las circunstancias, creo yo, ratifica su respeto, de ninguna manera aminoran el efecto que puede haber tenido en la moral de las Fuerzas Armadas. Aquí lo que vemos es una sinuosidad lamentablemente la trayectoria de este señor, que ya cada vez más nos demuestra que no está calificado para el alto cargo que está ocupando como premier y como presidente del Consejo de Ministros. Yo también me quisiera ahora referir al comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, específicamente el párrafo 3. Es cierto, expresa el jefe del Comando Conjunto que lamenta profundamente. Yo esto lo leo como militar, como miembro de la Marina, como almirante, como rechazo categórico. Y es así como debe ser, porque las Fuerzas Armadas se deben a la nación, se deben a la patria, se deben y corresponde el respeto a la Constitución. Entonces, es todo este contexto que nos lleva pues a esta reflexión respecto a que ya el señor Aníbal Torres llegó a su límite. Creo que lo que corresponde en términos navales es el relevo. Este señor ya no puede seguir siendo presidente del Consejo de Ministros porque ya llegó al extremo con esta falta de respeto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la Policía Nacional. Almirante, y usted que ha pasado también por un gobierno y ha sido miembro de un gabinete, ¿qué hubiese hecho si su premier da estas declaraciones? En primer lugar en privado y después en público, ¿no? Porque ¿cómo menospreciar el trabajo de las Fuerzas Armadas y además que lo ha visto tan de cerca? Recién hemos pasado por el COVID, hemos visto que los primeros que salieron a tratar de auxiliar a la nación en una emergencia donde nadie sabía qué iba a pasar, ni cómo era el enemigo, ni cómo se iba a luchar, fueron la policía y los militares. Así es, efectivamente, como lo menciona usted, la primera línea, en el caso del COVID, de apoyo a la comunidad, a la sociedad, a la organización
territorial para poder hacer frente, pasó por, digamos, un trabajo conjunto, articulado, donde las Fuerzas Armadas tuvieron un papel importante. Cuando uno asume la responsabilidad de una cartera, como en este caso como ministro, tiene que tener claro por qué es que está cumpliendo ese trabajo. Aquí, primero, uno tiene que mirar al Perú, luego mirar a quién está representando. El ministro de Defensa representa y está obligado a hacer respetar y a respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Por eso que en algún momento de las circunstancias de la vida, uno se encuentra con la necesidad de decir no más, hasta aquí no más, porque la presencia de uno puede significar justamente como un factor que va a mellar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Hay silencios que hablan mucho, y aquí creo que lo que no corresponde a los responsables políticos, tanto del sector de defensa como del sector interior, es permanecer en silencio. Hay que hablar, pero hay que hablar con voz fuerte y clara, como nos han enseñado. Nosotros, cuando asumimos hace ya varios años este compromiso con el Perú, no firmamos un contrato, recibimos una espada donde nos las entregaron, y esa espada, que es el don de mando, significa llevarla con honor, y la respuesta de todos los miembros de las Fuerzas Armadas es: os lo prometo. No al gobierno, no al presidente, sino a la patria. Entonces ahí es el centro de gravedad de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que hoy se sienten melladas por estas expresiones infelices, vuelvo a repetir, e irrespetuosas de este señor Aníbal Torres, que creo que llegó a su límite. Lo que corresponde, desde mi punto de vista, es ya un relevo y una vuelta, digamos, un cambio de timón en lo que viene hacia adelante en el gobierno, ¿no? Ya todos los analistas, los penalistas, los abogados han dicho que es un exceso de las rondas campesinas lo que ha pasado ayer con los periodistas secuestrados, que no ha debido suceder, que si es un secuestro, que no está dentro de sus atribuciones, a pesar que estén amparados por la Constitución, pero de ninguna manera están amparados para secuestrar y obligar a rectificarse en televisión a los periodistas que están haciendo su trabajo. Los periodistas van identificados, están con cámaras, con micrófonos. Es fácil saber que son periodistas. Ustedes que han trabajado con las rondas campesinas en lugares de emergencia, que han luchado contra Sendero Luminoso y que eran muy activas las rondas campesinas en esos años, ¿qué cree? ¿Cuál es su lectura? ¿Qué cree que ha sucedido? Porque Aníbal Torres lo que hace es tratar de justificar el accionar de las rondas campesinas, cuando es injustificable. ¿Y cuál es su lectura? Karina, hay que diferenciar lo que son los comités de autodefensa de las rondas campesinas. Ajá. Los comités de autodefensa se crean justamente para servir como elementos de apoyo al trabajo de las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia. Y conforme se van, entrando ya al Estado de Derecho, estos comités de autodefensa se van desactivando y entregan el armamento que en algún momento, ya hace varios años atrás, el Estado les entregó para este trabajo de apoyo a las Fuerzas Armadas. Y ellos son los que lucharon con ustedes para tratar de paliar el impacto de Sendero Luminoso, de los terroristas. Claro, pero hay que tener en claro que los comités de autodefensa, para el caso del trabajo de las Fuerzas Armadas, no actúan en forma independiente, no son una fuerza paralela. Cada comité de autodefensa está subordinado desde el punto de vista funcional, vamos a emplear este concepto, a un comandante de batallón, a un comandante de base contraterrorista. O sea que el comité de autodefensa incluso tiene, digamos, la posibilidad, y corresponde que sea convocado cada cierto tiempo, se pasa inspección al armamento, se verifica el inventario del armamento, en este caso son escopetas.
pero de ninguna manera trabajan en forma libre, o sea, en forma individual y paralela. Todo esto es un esquema de articulación entre estas comités de autodefensa y la Fuerza Armada. En el caso de las rondas es otro concepto, que es apoyo a la seguridad ciudadana. Aquí lo que se ve es que ante la ausencia de un esquema de articulación donde correspondería la responsabilidad a la Policía Nacional, las rondas van asumiendo determinados papeles y el resultado es lo que hemos visto con estos periodistas, con el ingrediente adicional que aquí sí hay una intencionalidad política. O sea, este grupo de, entre comillas, ronderos han cruzado el límite de lo que podría ser proteger su espacio, su territorio, a un tema donde ya se ha cometido un delito, como hemos visto, que es el secuestro y la extorsión, para que estos periodistas que están cumpliendo con su trabajo emitan este comunicado que tiene obviamente una intencionalidad política. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las líneas son muy tenues, se pueden cruzar muy fácilmente, pero lo que está claro es que el Estado es el responsable, a través de la Policía Nacional y la Fuerza Armadas, de la seguridad del territorio nacional, y que nadie está por encima de la Constitución y las leyes. No hay espacios liberados ni zonas que estén a cargo de otras instituciones, muy bien, que no sea la Policía y la Fuerza Armada. Muy bien, usted me ha hecho la diferenciación clara entre el Comité de Autodefensa y las rondas campesinas, es decir, los ronderos, pero en algún momento de esta campaña se ha mezclado eso, porque en la campaña el presidente de la República, acompañado de ronderos, hablaban de que ellos habían luchado, puesto el pecho contra el terrorismo también. ¿En qué momento los ronderos pusieron el pecho contra el terrorismo también? Bueno, lo que le vuelvo a repetir es el tema, como bien dice usted, al final se pone en un área gris y se comienza a manejar terminología, ¿no? Lo que sí le vuelvo a repetir y muy claramente es: los comités de autodefensa fueron creados para apoyar a las Fuerzas Armadas, porque eran el pueblo, digamos, que apoyaba en la defensa de su propia comunidad, de su propio territorio, y colaboraban con las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Lo que puede haber sucedido también es que estos comités de autodefensas, después, al estar ya familiarizados con esa lucha por la seguridad y la lucha antisubversiva, al haber recibido algún tipo de orientación por los militares porque estaban comandados por ustedes, después regresaron a sus pueblos o se agruparon en estas rondas campesinas. Bueno, tendríamos que analizar caso por caso, ¿no? Yo creo que no se puede generalizar, sino habría que analizar caso por caso. Lo que sí es cierto es de que hay desde mi punto de vista, un aprovechamiento político de una situación que tiene que quedar muy clara y definida respecto a que nadie está por encima de la ley. Nadie. Exitosa. Y nosotros, como miembros de las Fuerzas Armadas, en mi caso específico como jefe del Comando Conjunto, he viajado muchísimas veces a todo el territorio nacional y he tenido la oportunidad de estar permanentemente en contacto con los jefes de los centros poblados, con gente de las comunidades nativas, en la Amazonía, en la zona altoandina. Entonces, ahí hay un tema de aprovechamiento político, creo, indebido por parte de algunos sectores del gobierno que lamentablemente nuevamente se equivocan en este mensaje y sobre todo, vuelvo a repetir, en esta falta de respeto del señor Aníbal Torres a las Fuerzas Armadas, que cada día entregan y siguen entregando su mejor trabajo y en algunos casos su vida por la patria, por la seguridad y por la defensa de nuestro territorio.
Bueno, acá hay muchas confusiones, ¿ah? Porque hasta del propio ministro de Defensa, vea usted lo que ha puesto en un tuit: expreso mi solidaridad con el equipo periodístico por lo ocurrido en Cajamarca. Por ello invoco al Congreso a derogar la ley de los comités de autodefensa. Es decir, los agarran las rondas y él habla de los comités de autodefensas porque pone en riesgo la seguridad nacional, integridad y la vida de los peruanos. José Gavidia, ministro de Defensa, por esta ley que los quieren armar, ¿no? Entonces, me parece una mezcolanza y por eso yo le quería y le hice la pregunta para que quedara bien claro cuál es la cosa, cuál es la línea, porque en la campaña todo era que los ronderos también habían luchado contra el terrorismo, ¿no? También hay otro tuit al respecto de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Dice, al respecto tuve una reunión con la encargada de la Defensoría del Pueblo, no, es de José Gavidia también, para que juntos presentemos una demanda de inconstitucionalidad ante la ley de los comités de autodefensa aprobada por el Parlamento. Estamos a favor de la seguridad, pero sin poner el riesgo al país. A ver, aquí yo creo que es importante, y aquí hago una invocación a la Comisión de Defensa del Congreso, hacer una revisión de esta norma que ha sido aprobada recientemente por insistencia. Así es. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado porque, como bien lo he mencionado y lo vuelvo nuevamente a repetir, hay una línea muy tenue. Entonces, el cruzar esa línea justamente nos da esta percepción respecto a que se entregan espacios del territorio a grupos o a esquemas de seguridad que son paralelos a lo que corresponde en el Estado y que está a cargo, en el caso de las zonas no declaradas en emergencia, de la Policía Nacional del Perú. Entonces aquí yo también creo que es importante que el Congreso revise esta norma a manera tal de ver si es que con el reglamento suficiente para poder ajustar, sobre todo el artículo que habla de la adquisición y la entrega de armamento. No se puede de ninguna manera. Los únicos que tienen la potestad pero ¿qué comité para el uso de armamento? Ya, pero ¿qué comité de autodefensa? Si usted me acaba de decir que los comités de autodefensa se desactivaron. ¿Dónde hay comités de autodefensa? Sí. A ver, Karina, efectivamente, conforme se entra a la situación de Estado de Derecho, o sea, se va dejando, digamos, de la situación de emergencia, los comités de autodefensa tienen que ser desactivados. Eso es lo que corresponde según las normas. Y se entrega el armamento y, bueno, se hace todo un procedimiento que está a cargo del Comando Conjunto. Estamos hablando de los comités de autodefensa. Pero cuando se habla de las rondas campesinas, y en este caso, lo que se ve en la norma que ha sido aprobada en el Congreso, hay una especie de traslape que justamente lleva a esta confusión. Usted me decía de que esta ley es peligrosa. Nosotros aquí también habíamos dicho armar a personas que no tienen en realidad el expertise, que no tienen pues la preparación, pero había toda una confusión porque primero se hablaba de armar a los ronderos, después yo entendí que usted me dijo que los comités de autodefensa ya habían sido desarticulados, que ustedes los manejaban, que pertenecían a un comando. Entonces, ¿a quién se va a armar? Justamente revisamos la norma que ha sido promulgada por insistencia, como sabemos, el 15 de junio. Parte de un concepto que creo que es interesante, que es todos debemos de participar de alguna forma o apoyar a lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Pero se va desdibujando la norma y lo que llama justamente a la atención principal es el artículo 8, que habla de armas y municiones. Creo que ahí es donde se centra, digamos, la preocupación, porque ahí se habla de comité de autodefensa, se habla de la zona de emergencia, pero también se habla de las zonas no declaradas en emergencia. Y se da la posibilidad que estos grupos puedan tener armamento
e incluso que puede ser entregado por el Estado o adquirido en forma particular o por donaciones. Creo, y ahí vuelvo a repetir la invocación al comité de defensa del Congreso, que creo que es el ente que corresponde para revisar esta norma y volverla a regresar a lo que debería ser, que es una participación pero articulada y subordinada a la Policía Nacional. En otras palabras, es cierto, la policía no cuenta con los recursos, el personal para cubrir y cumplir con sus funciones, claro, como corresponde ayuda en el territorio nacional. Pero esto no da para que este espacio, que es un espacio, digamos, no ocupado por el Estado, pueda, digamos, ser, entre comillas, ocupado por estos grupos, y peor aún, sin que cuentan con armamento. Y más aún si vemos lo que ha ocurrido con los periodistas en esta zona de Cajamarca. Entonces ahí creo que debemos de centrar en la reflexión y yo estoy seguro que en el Congreso esta norma va a ser revisada, corregida y ajustada realmente a lo que corresponde. Aquí nadie está por encima de la ley, nadie. Claro, y además no alentar a grupos paramilitares y además grupos revolucionarios ni nada de eso. Muchísimas gracias a Jorge Moscoso, exministro de Defensa.